Conceptos y normativas en torno a la equidad de género. ¿Qué entendemos por género, estereotipos y roles de género? Históricamente se ha pensado que hombres y mujeres están predeterminados para ser y actuar de forma distinta, y si bien contamos con diferentes componentes morfológicos y hormonales, los estudios más avanzados en el ámbito de neurociencias han indicado que las habilidades, actitudes, capacidades, conductas e intereses, más bien corresponden a una construcción cultural y social. De esta manera, podemos introducir el concepto de género como aquellos roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiados para hombres, mujeres o disidencias sexuales. Y tal como hemos dicho, el género es una construcción social, y, por tanto, tendemos a tener expectativas de las personas que nos rodean. Estas expectativas son entendidas como estereotipos de género, los cuales se definen como generalizaciones y simplismos de características asociadas al género. Por ejemplo, pensar que las niñas deben vestir de rosado y los niños de celeste solo por el hecho de ser mujeres o varones, o también, asociar la ternura, empatía y sensibilidad solo a las mujeres, entre otros. Por otro lado, están los roles de género, los cuales corresponden al papel que se espera que tengan hombres y mujeres dentro de la sociedad, definiendo las tareas que se deben cumplir y posiciones a ocupar. Por ejemplo, la creencia de que la mujer debe quedarse en casa cuidando a los hijos y el varón debe ser quien provee el hogar económicamente. Estas creencias han estado presentes en nuestra sociedad por muchos años. Sin embargo, comprender el género y sus estereotipos implica concebir que no hay formas de ser, tareas, asuntos o gustos exclusivamente de varones ni de mujeres, así como tampoco de disidencias sexuales. ¿Qué entendemos por igualdad y equidad de género? La igualdad y equidad de género son conceptos muchas veces considerados como sinónimos, sin embargo, es necesario hacer su distinción según sus implicancias teóricas y prácticas. La UNESCO en el 2008 define la igualdad de género como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños. La igualdad de género supone que se tengan en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos. Por su parte, la equidad de género se define como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. Es decir, la equidad de género apunta a visibilizar las injusticias de género presentes en nuestra sociedad y se plantea como un enfoque que desea concebir el logro de la igualdad de género. ¿Qué normativas nacionales amparan la igualdad de género y promueven la participación equitativa entre hombres y mujeres? Ley número 19.611, que establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Esta ley en el año 1999 reconoció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, como un valor superior del ordenamiento jurídico chileno y garantía del derecho de igualdad ante la ley. En esta ley por primera vez en la historia constitucional chilena, se sustituye la palabra hombres por persona. Ley número 20.348, que resguarda el derecho a la igualdad en las remuneraciones. Ley número 20.840, que sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo, y fortalece la representatividad del Congreso Nacional. Ley número 21.356 que establece la representación de género en los directorios de las empresas públicas y sociedades del Estado que indica. Normativa que promueve la erradicación de la violencia de género. Ley número 20.066, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar. Ley número 21.153, que modifica el Código Penal para tipificar el delito de acoso sexual en espacios públicos. Crea el delito de acoso sexual en lugares públicos o de acceso público, y la captación y difusión de registros audiovisuales con significación sexual, obtenidos sin el consentimiento de la víctima en un lugar público o de libre acceso al público. Ley número 21.212, que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley número 18.216 en materia de tipificación del femicidio. Sanciona la violencia de género contra mujeres mediante la ampliación del femicidio a los casos de femicidio íntimo, incorpora a parejas sin convivencia y con quien se tenga o se haya tenido un hijo en común, y el femicidio por razón de género. Ley número 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.
El objetivo de la presente ley es promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior. Ley número 21.523, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales, y evitar su revictimización. Ley número 21.565, que establece un régimen de protección y reparación integral en favor de las víctimas de femicidio y suicidio femicida y sus familias, creando una pensión de reparación para los hijos e hijas menores de 18 años. Además, establece el acceso preferente de las víctimas de femicidio al sistema de protección social de las que sean usuarias, y otorga derecho a la protección del trabajo de las víctimas de femicidio frustrado o tentado, y gozarán de fuero laboral hasta un año después desde la perpetración del hecho. Ley número 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género. Reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, define las distintas formas en que se manifiesta la violencia de género. Además, mandata a los órganos del Estado actuar con estándares de debida diligencia, lo que implica que investiguen o juzguen hechos de violencia de género, según corresponda, y adopten medidas oportunas, idóneas y exhaustivas. Ley número 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Por último, nuestra legislación contempla normas que promueven la corresponsabilidad, entre ellas, la Ley número 21.645 de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la Ley número 21.247, que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas en las condiciones que indica. La Universidad Técnica Federico Santa María está comprometida con la equidad de género e inclusión, así como con el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas que integran nuestra comunidad.